Wesley decía que lo más difícil en la iglesia, en la vida cristiana, es poner nuestra fe en práctica. Y eso es ciertísimo, ¿verdad? Una cosa es el conocimiento intelectual que tenemos, sabemos mucho, gracias a Dios. Los reformados conocemos mucho la palabra de Dios, conocemos las doctrinas importantísimas, pero a veces al ponerle en la práctica, en la fe, es lo que nos cuesta, ¿verdad? Y entonces este libro trata de eso, por eso es que es tan práctico, ¿verdad? Vamos a ir a Santiago capítulo 2, antes vamos a pedirle a Dios su dirección. Padre, gracias Señor, muchas gracias te damos por estar aquí en este templo, Señor, adorándote con todos nuestros hermanos. Es una bendición, Señor, que tú nos has dado este lugar para adorarte, este país, Señor, donde podemos hacerlo con tranquilidad, con libertad. No tenemos persecución, no tenemos oposición, Señor, tenemos libertad. Pero nos acordamos de nuestros hermanos en Palestina, en Ucrania, en Rusia, en esos países, Señor, donde en estos momentos están en conflicto bélico, matándose los unos contra los otros, Señor, odiándose. Y tu iglesia está ahí, Señor, hay un remanente de tu iglesia que pedimos por ellos, para que puedan reunirse y alabarte, Señor, en medio de esa situación. Te damos gracias y pedimos estas cosas, pedimos sabiduría para entender lo que vamos a escuchar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer, aunque vamos a predicar del 8 al 13, vamos a leer todo del 1 al 13 para recordar el pasaje anterior que predicamos. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén, y que Dios bendiga su palabra en esta mañana, hermanos. Recuerdo que la vez pasada, cuando empecé a estudiar, cuando empezamos a estudiar este pasaje, les pregunté que si había alguien al cual usted hace acepción de persona, con esa persona. Que si usted, digamos, en la escuela, en los niños,
¿verdad? Si usted tiene algún compañerito o compañerita que usted, no la soporta, ¿verdad? Usted la ve y, ¿verdad? No quiero ni verla. Ya sea porque es diferente a usted, ¿verdad? Porque no es como usted. O un joven, ¿verdad? Que también se da mucho en los colegios eso. Pero no vayamos muy largo, se da también en la iglesia eso, ¿verdad? Muchas veces casi no saludamos a una persona que no nos agrada mucho, casi apenas la saludamos, pero a otros sí, ¿verdad? Los abrazamos y los queremos. Eso en realidad es hacer una acepción de personas. El Señor no quiere eso para nosotros, ¿verdad? El Señor quiere que nos amemos, que amemos a nuestro prójimo, sea quien sea de color amarillo, negro, blanco, sea pobre, sea rico, sea, ¿verdad? Como sea. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces sigan teniendo ese pensamiento ahí, hermanos. Sigan ahí guardándolo. ¿A quién yo estoy haciendo esa diferencia? ¿Con quién estoy haciendo esa diferencia? Y si es así, hermanos, que este sermón le ayude, que este pasaje le ayude a dejar esa actitud, a no tener esa actitud. En la Ciudad de México leí que existe un pequeño pueblo asentado en un cerro. Es un cerro grande, ¿verdad? Donde hay varios lugares ahí en el cerro. Pero en ese cerro se puede saber cuál es la clase social de una persona según el sector del cerro en donde viven, de ese lugar, ¿verdad? No sé, me imagino ahí Escazú, ¿verdad? Tal vez Escazú, ¿verdad? Algunos en ese cerro viven muy bien. Bueno, en este cerro en México, para no irnos a Escazú, los que viven al pie de la montaña son los más pobres, los que viven abajo, con casas más sencillas. A la mitad del cerro viven los de clase media. Y en la cima del cerro, o sea, en la altura del cerro, se encuentran las mejores casas del vecindario donde viven los más ricos. Y esta situación, de esa lectura que hice, creo que es la metáfora más perfecta para el tipo de actitud que Santiago está condenando aquí, ¿verdad? Esa división que hacen los hombres. El mundo en que vivimos, como vimos la vez pasada, se impresiona por el estatus de una persona. La educación, el color de la piel, el tipo de trabajo que tiene, agréguele usted alguna ropa de marca que usa, una cara bonita, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Una buena presencia ahí y una buena oratoria, ojalá que hable bien. Y esa persona seguramente sabrá cómo trepar a lo más alto, porque tiene todas las cualidades que el mundo admira, ¿verdad? Una buena educación, una buena ropa, una buena cara, una buena oratoria. Entonces esa persona está lista para ascender hasta lo más alto. Este es, hermanos, el ADN de las normas culturales. Así se ve, así ve el mundo a las personas. Pero el Evangelio, las buenas nuevas, entra en escena y derriba todas estas normas. El Evangelio derriba esas categorías. Nuestro Señor Jesucristo no vino o no nos vino a visitar desde la cima de la montaña. Él descendió al escalafón más bajo del orden social. Él se hizo pobre.
habiendo él planeado esto antes de la fundación del mundo, que él crecería en un hogar de un carpintero, con 6 medios hermanos. ¿Recuerdan? Santiago es un medio hermano de Jesús, pero tenía 5 más. Entonces él creció con 6 medios hermanos y creció con astillas de madera en sus manos, porque era el hijo de un carpintero y posiblemente un carpintero se va a dañar, lastimar con las astillas de la madera. Luego comenzó su ministerio en Galilea. Galilea, entre las personas que los judíos consideraban ignorantes y sin importancia, eran los galileos, ¿verdad? Y ahí inicia él su ministerio. Vean, hermanos, vean a nuestro maestro, veamos el ejemplo de nuestro maestro. Para si tenemos esa clase de cosas contra personas diferentes a nosotros, hermanos, que en esta mañana se erradique eso. Escogió un grupo de pescadores para que fueran sus discípulos y futuros apóstoles. También escogió a algunos hombres adinerados como Mateo. Mateo tenía platilla porque era recaudador de impuestos. En el Evangelio de Mateo leemos del mensaje poco convencional de Jesús, quien dijo cosas como estas, cosas poco convencionales como estas. El primero, ¿quién es el primero? Será el último. El primero será el último. Otra cosa que dijo, la forma de liderar será sirviendo. Si usted quiere ser un líder de la iglesia de Jesucristo, tiene que empezar sirviendo. O sea, tiene que ser un servidor, no alguien que le sirva. Otra cosa que dijo, que la forma de vivir del mundo, la forma de vivir es muriendo a uno mismo, a esos orgullos, a esas cosas que tenemos. Entonces, hermanos, como vemos, Jesús puso de cabeza el cerro, ¿verdad? Aquí vivían los ricos de arriba y él los puso así. Volvió todo esto. Lucha con este problema de las distinciones. Porque como dije la vez pasada, esto lo venimos arrastrando desde nuestro pasado, nuestros padres, nuestra educación en la escuela, etc. La iglesia lucha, siempre ha luchado con este problema. Y es por eso que Jesús, hasta el día de hoy, usa personas, hermanos, que no son ricas, no son poderosas, para mostrar al mundo su evangelio de gracia. Él usa lo vil y despreciado de este mundo para avergonzar a los más grandes. Pone el cerro de cabeza. Para ilustrar este punto quiero referirme brevemente al famoso predicador Charles Spurgeon. Un hombre que dejó su huella en la historia del cristianismo tanto en Inglaterra como en todo el mundo. Los abuelos de Spurgeon lo criaron por unos años, ya que sus padres no tenían dinero para hacerlo. Su padre era pastor, pero tenía otro trabajo para ganarse la vida. Seguramente era una iglesia pequeña que no le daba. Entonces tenía que trabajar para ganarse la vida. Su abuelo también era pastor. Spurgeon no tuvo estudios universitarios. Él estudió como el común de los niños de su pueblo. Su abuela le pagaba 1 centavo por cada himno que memorizara. ¿Verdad? La abuelita le decía, si usted se aprende, así deberíamos hacer muchos de nosotros, pagarle a nuestros hijos o nietos, vea, le va a dar X 2,000 pesos si se aprende ese himno de memoria. Tarara, ese que cantamos últimamente, lindísimo, ¿eh? Se lo aprende de memoria, le doy 2,000 pesos, 3,000 pesos.
Por eso es que si usted escucha a Spurgeon, si usted escucha a Spurgeon en sus sermones, siempre mete un himno, un pedacito de un himno. Él lo introduce así porque él se lo sabía de memoria, ¿verdad? Por su abuelita. Dice la historia que Spurgeon empezó a predicar a los 17 años. Isaac tiene 14 años, o sea, le faltan 3 para empezar a predicar. A los 17 años empezó a predicar. Su audiencia era un pequeño grupo de aldeanos que se reunían en un establo. Ahí empezó. En 2 años, ese grupito que se reunía en ese establo creció y su audiencia era de más de 400 personas en ese establo. Luego, a sus 19 años, 17, 2 años después, lo invitaron a predicar en Londres, en una gran iglesia con capacidad para cientos de miles de personas en su momento, pero que para ese entonces solo recibía un puñado de personas, una iglesia grande con pocas personas. Spurgeon pensó que la invitación había sido una equivocación. A mí, 19 años, sin estudios, ¿verdad?, universitarios, y lo invitan a predicar. Y él pensó que era una equivocación, así que trató de desistir, o sea, de decir que no, pero luego aceptó la invitación y llegó a la gran ciudad para predicar en esa iglesia. Al llegar ahí se encontró con un grupo de unas 100 personas, es lo que había en esa iglesia. La historia dice que Spurgeon llegó a predicar con un traje que le quedaba grande. Su cabello no parecía obedecerle, todo despeinado, ¿eh? Y la verdad es que no encajaba con todo el glamour de la ciudad de Londres. Su personalidad no encajaba. Hasta su padre le dijo que estaba cometiendo un error en aceptar esa invitación. Un adolescente que estaba ese día en esa congregación, años más tarde comentó lo siguiente acerca de la apariencia de Spurgeon cuando ella lo vio por primera vez. Ella escribió que su pelo largo, mal cortado, su traje desproporcionado, 2 o 3 tallas más grandes de lo que necesitaba, y su pañuelo, que no hacía juego con nada de su ropa, llamaba más la atención que la predicación. O sea, la pintilla de Spurgeon. Su apariencia, más bien, dice la muchacha, distraía y hasta era algo cómico verlo. Esa muchacha después se convirtió en la esposa de Spurgeon, esa que escribió esa cosa. Y seguramente lo ayudó ya a vestirse mejor. Sí. En 2 años, hermanos, dice la historia que la iglesia rebasaría su capacidad, ya no cabían en la iglesia donde estaba predicando. Y en unos años más, él comenzaría, junto con otros hermanos, la construcción del famoso tabernáculo metropolitano, en donde, bueno, ese tabernáculo metropolitano tenía capacidad para 5,000 personas. Y ahí Spurgeon predicó por más de 35 años en esa iglesia grandísima, casi de 5,000 miembros. ¿Pueden ver, hermanos? ¿Pueden ver esto? Un hombre que según la apariencia del mundo no debería estar ahí. Y Pablo, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 1:25 al 27, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, continúa el apóstol, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escoge Dios
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Eso es el estilo de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios ha hecho siempre, durante toda la historia de la humanidad. Dios escoge personas comunes para confundir a los poderosos. Así es que pone el cebo al revés. Como verá, el Señor pone el cebo de cabeza, y es tiempo que la iglesia, que todos nosotros entendamos eso. No debe haber acepción de personas en nuestra iglesia. No debe haber acepción de personas. En los versículos que vamos a ver ahora, versículos del 8 al 13, Santiago le dice a la iglesia cómo debe proceder la iglesia en este asunto de la discriminación. En primer lugar, dice que la iglesia debe conocer el corazón de Dios, debe de familiarizarse con el corazón de Dios. Versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La ley real. Para entender este versículo debemos enlazarlo con Mateo 22, 34 al 40, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, amarás a Dios con todo tu corazón, pero a tu prójimo también con todo tu corazón, como a ti mismo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Del que está sentado ahí a la par suya, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, los que están afuera, todos son nuestro prójimo. Y debemos amarlo. Si el mundo conociera esto, hermanos, si el mundo le hiciera caso a esto, no estarían ahí los israelitas con los palestinos tirándose bombas uno al otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mandamiento del Rey soberano y refleja su corazón. Es el corazón de Dios. Y cuando Él da una ley, hermanos, cuando nuestro Dios da una ley, nosotros, como sus hijos, debemos aceptarla sin dudar y acatarla. A esto se le llama la ley real, porque es la ley suprema. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley se divide, como vimos, en dos partes. Primero, en nuestra relación con Dios, y segundo, en nuestra relación con los demás. Durante los comienzos de la iglesia, o sea, en la generación de Santiago, los eruditos judíos creían que la ley era una serie de mandamientos independientes. Es decir, si guardaba una ley, le daba cierto crédito. Si quebrantaba una ley, le dejaba en deuda. Lo veían como independiente. Entonces una persona podía sumar las leyes que guardase y restar las que había quebrantado, ¿verdad? Eso es muy... Yo recuerdo en los tiempos cuando era niño en la iglesia católica, era eso más o menos, ¿verdad? Bueno, usted guarda tantas cosas de la ley y ha quebrantado esto, pero si está más alto esto, entonces está salvado, ¿verdad? Está salvado. Pero la ley no es así, hermanos. Santiago describe la ley como una cadena, y el romper un eslabón de la ley es romper la cadena de la ley.
Versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. En otras palabras, hermanos, si violamos una sola ley, ya somos culpables de romper toda la ley. Es como si usted estuviera colgando de un precipicio y estuviera agarrado de una cadena, ¿verdad?, de 10 eslabones. Digamos, supongamos que tiene 10 eslabones y usted está colgando de ese precipicio. ¿Cuál es el eslabón más importante de esa cadena? ¿El tercero? Y tal vez el tercero no es tan importante. O el noveno tampoco es importante. Que se rompan. Todo va a estar bien, piensa usted. Pero no, hermanos. Todos los eslabones de esa cadena son importantes porque todos están conectados. Tan solo si uno se rompe, igual va a caerse. Si se rompe el tercero, el noveno, el décimo, cualquiera, es igual con la ley de Dios. Si ofendemos en uno, ofendemos en todos. En todos. A veces no dejemos de ver la ley así, ¿verdad? Como, ok, yo hago tantos y entonces resto tanto, pero quedé con un superávit ahí, ¿verdad? No funciona así. Otro ejemplo es si uno comete pecado de parcialidad y prejuicio, se dará cuenta de alguna manera, directa o indirectamente, que usted está quebrantando todos los 10 mandamientos. Con solo que usted haga, hermanos, sea parcial, sea prejuicioso, tenga su favoritismo y menosprecie a algún hermano o alguna hermana, usted se hace culpable de quebrantar todos los 10 mandamientos. Veamos esto. Uno quebranta los primeros 2 mandamientos por el simple hecho de que Dios nos manda a no mostrar parcialidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Cuando favorecemos a alguno, negamos la voluntad de Dios y ponemos la nuestra sobre la voluntad de Dios. Entonces estamos quebrantando ya el primero y el segundo mandamiento. También quebrantamos el tercer mandamiento porque al favorecer a una persona sobre otra, estamos representando, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando usted favorece a alguien sobre otra, está representando mal el nombre de Dios y está quebrantando toda. Entonces ven cómo si quebrantamos un mandamiento, todos son afectados, porque todos están unidos. Así que, hermanos, el clasismo, el racismo y el culturalismo o el favoritismo no son pequeñas infracciones. Usted puede ver esta cosa como algo, pero es que yo soy así, me cae mal ese, me cae mal este, este no, este sí, este tal vez. Y usted lo ve así normal, pero usted está cometiendo un pecado contra los 10 mandamientos, está quebrantando toda la ley. Porque están violando la ley más importante que existe, que es la ley del amor, 1 Corintios 13, ¿verdad? Si yo hablase en lengua, si yo fuera, ¿verdad?, tal cosa, grandísima, pero no tengo amor, dice, de nada me vale. De nada me vale. La parcialidad y el prejuicio violan tanto la ley horizontal como la ley vertical. Violan la ley de Dios en esas formas. Y va totalmente en contra del corazón de Dios. Dios no es así, hermanos. Porque Dios no hace acepción de personas. Hermanos, Dios no tiene favoritos. No tiene nadie. Sí, este sí, mira, Roberto me cae un poquito bien, pero aquel no tanto.
No, Dios no actúa así. Nuestro Dios no prefiere a una raza. No, Él no dice, vea, yo los africanos son mis favoritos. No. O los europeos, o los blancos, o los negros. No. Él no prefiere una raza sobre otra, o una cultura sobre otra, o una clase social sobre otra. Iglesia en Tepeyac, necesitamos conocer el corazón de Dios para vivir conforme a su corazón. En segundo lugar, necesitamos dejar de lado las excusas. Hermanos, nosotros somos expertos en salir con una excusa para no hacer lo que se nos manda. Somos geniales para poner excusas. En este caso podríamos decir bueno, la persona esta es amable con el rico y tal vez con el pobre no tanto, pero entonces 50 y 50, fue amable con uno y con otro no. Santiago dice que eso solo es una excusa. En el versículo 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Lean esto, hermanos. Lean. Voy a volverlo a repetir. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Le está hablando Dios a su corazón, hermano, tal vez pensando en alguien que usted menosprecia por su color, por su cultura, por su raza. Santiago anticipa que alguien trata de defenderse, así es la naturaleza humana. Por eso Santiago anticipa esas excusas. Versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y podría decir, porque el que dijo, no menospreciar o no tener acepción de personas, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si hace acepción de personas, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Me explico, hermanos, ¿entienden? Recordemos de nuevo que la ley es una unidad. Si usted quebranta uno, quebranta a todos. Todos hemos quebrantado la ley, no porque hayamos quebrantado cada una de estos mandamientos, sino porque los hemos quebrantado en conjunto. El problema con el corazón del hombre es el siguiente: nosotros miramos el clasismo y el racismo y decimos, sí, pero esto no es un pecado tan grande como robar o el adulterio. Hermanos, el punto es que Santiago quiere dejar claro es que el pecado es pecado y cualquier pecado es tan malo como el otro. Por supuesto, algunos pecados tienen consecuencias más serias que otros, pero todos los pecados nos hacen pecadores, todos. Y el hacer discriminación o hacer favoritismo es un pecado. Hermanos, somos expertos no solo en excusas, sino también creemos que no somos tan malos, ¿verdad? Usted se cree muy malo. ¿Cuántos aquí se creen malos? ¿No? ¿Verdad? No, más o menos me la juego, no soy tan malo. Eso es engañoso, es el corazón. Es un problema, ¿verdad? El creernos un poco buenos. Santiago dice, no piensen de esta forma cuando se trata del favoritismo y la parcialidad. No se engañen, son crímenes contra el corazón de Dios. Dejen de poner excusas. Todos somos transgresores. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos, con esto de la parcialidad y el prejuicio? Como tercer punto, debemos decidirnos a mostrar amor
y a mostrar misericordia. Eso es una decisión, hermanos. Voy a decidir ser más misericordioso. Decido, Señor, con tu ayuda, ser más amoroso con mi prójimo. Versículo 12, así hablad y así haced, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. El antídoto contra el favoritismo, hermanos, es recordar que un día vamos a rendir cuentas ante el Creador. Sí, usted y yo vamos a estar ante la presencia del Señor rindiendo cuentas. Así hablad y así haced, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Un día vamos a rendir cuentas ante aquel que nos salvó, ante aquel que nos redimió y nos dio la libertad de ser sus siervos y la capacidad de mostrar a otros su amor imparcial. Así hablad y así haced. Estos son imperativos. Así hablad y así haced, imperativos. Sigue diciendo, es como sigue hablando, sigue haciendo, no se detengan, adelante, solo hágalo, hágalo. Sin embargo, hermanos, debemos reconocer que existe algo acerca de los mandamientos de Dios que tendemos a resistir, todos. Hay algo acerca de la responsabilidad, hay algo en cuanto a ser amables con otros que nos cuesta. Por eso Santiago escribe a estos hermanos que estaban en la dispersión, y por eso esta carta queda para toda la iglesia, para todos nosotros, porque nos cuesta. Alguna vez le pidieron que se apure, por ejemplo, no sé, digamos está manejando y un chavalo le toca el pie atrás. ¡Pa, pa, pa! ¿Cómo reacciona usted? ¿Cuál es su reacción? Sí, ¿verdad? Un momentito, ya me voy a mover, no se preocupe. Ya voy a moverme. No, hermanos, nuestra naturaleza humana no es así. Porque usted, esa persona que le está diciendo que se apure, que soque, que se mueva, usted lo que piensa es, ¿y a este qué le pasa conmigo? ¿Por qué me está apurando? No me apure. Voy a hacerlo a mi ritmo y cuando yo quiera. Santiago le dice al creyente, apúrese, hágalo. El mundo está esperando, hermanos, que usted hable y actúe demostrando amor, y necesita hacerlo ya. Hágalo. ¿Cómo es el lema de Nike? Just do it. Así, está bien pronunciado. Just do it. Hágalo. Ya. Y no solo a los de la cima del cerro. Tiene que ser amable con ellos, sino también con los que viven abajo. Y también con los que viven en el medio. Y no solo con los del mismo cerro, sino con los que están en otros cerros. Sea amable. Hágalo. Y por último, hermanos, Santiago termina en el versículo 13 diciendo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel. Ok, leamos esto suave, hermanos, suave. Porque juicio sin misericordia se hará con quién? Con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí no debemos malentender esto pensando que uno puede ganarse la misericordia de Dios, ¿verdad? Si así fuera, entonces no sería misericordia. Santiago está hablando aquí de dos grandes verdades.
La primera verdad es que el mundo conocido por su falta de misericordia será juzgado sin misericordia. Un día vendrá juicio sobre ellos, sobre el mundo que no tiene misericordia. No habrá misericordia en el juicio del gran trono blanco para ellos. Será demasiado tarde. El mundo que se ha dividido a sí mismo en clases y categorías y que se maneja con parcialidad, con orgullo y poder, el mundo que ha trazado una línea y ha dejado a Dios fuera de esa línea, un día ese mundo será juzgado de la misma manera y todos estarán en la misma clase. Ahí no va a haber diferencia de clases. Todos serán juzgados. Todos ellos serán condenados para siempre. Todos serán juzgados sin misericordia. Pero para el creyente que ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor, la misericordia triunfa sobre el juicio, dice Santiago. La misericordia triunfa sobre el juicio. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y en Efesios 2:4-5 leemos, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó en su gran amor. Nos amó en su gran amor. Hermanos, en nosotros los salvos, su misericordia, la misericordia de Dios ha triunfado sobre el juicio. Y un día seremos hallados en un solo grupo, una sola clase, sin distinciones. Esta será la clase de los redimidos. Todos los redimidos del mundo. Negros, blancos, amarillos, rojos, lo que sea. Estaremos todos los redimidos en una sola clase. El desafío de Santiago en este pasaje, hermanos, para la persona que aún no es salva, es que busque ahora mismo la misericordia de Dios. Venga a Jesucristo y encuentre en Él el perdón de sus pecados. ¿Verdad? Es el mensaje de Santiago para los que no son salvos. Busque a Cristo. Venga a Cristo, encuentre en Él perdón de sus pecados. Obviamente, alguno estará pensando, pero nadie puede venir a Cristo si no es por Él. Sí. Estamos de acuerdo. Pero usted debe ir a Cristo. Por la gracia de Dios. Usted debe ir a Cristo. Y el desafío para los que somos salvos, todos ustedes y yo, por la gracia de Dios, es el siguiente. Es el siguiente, hermanos. Como ya hemos recibido la misericordia de Dios, ¿cuántos han recibido la misericordia de Dios? Amén. Todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Hemos recibido la misericordia de Dios. Lo mínimo, entonces, hermanos, que podemos hacer es demostrar esa misericordia de Dios con los demás, sin tener favoritismos, o clasismos, o racismos, con nadie. Mostremos esa misericordia que Dios nos mostró a nosotros, debemos extenderla a nuestro prójimo y no hacer acepción de personas. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta exhortación que nos has hecho hoy.
Gracias por el libro de Santiago, que es tan práctico, Señor, tan actual, Dios. Y tú hoy nos has hablado, ojalá a nuestros corazones, ojalá, Dios, que dejemos la parcialidad, que seamos imparciales, que no tengamos favoritismo, que nuestro corazón ame a todos, Señor, sin distinción. Que tengamos paciencia unos con los otros, Señor. Que soportemos las debilidades de algunos hermanos que no nos agradan. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz en esta mañana. Y ayúdanos a poner en práctica, Señor, este mensaje. Que no quede ahí, Señor, no entre por un oído y salga por el otro. No, Señor, eso no es lo que tú quieres. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando nos parcializamos y hacemos distinciones entre las personas. Perdónanos. Y ayúdanos a no hacerlo más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Y amén, hermanos.